Chicas, en lo personal, ¿cómo han vivido el realizar el documental? Tú decías, Alexandra, que tomó 4 años. ¿Por qué les tomó 4 años? Bueno, nos tomó 4 años porque el desarrollo también de un documental, o sea, su desarrollo como historia, ¿no? El proceso de investigación que requiere, el proceso de maduración y tal, toma tiempo. Y nos tomó más por los retos de financiamiento de la película. Cómo nosotras podíamos abordar el hecho de que fuese financiada con ley de cine. Tú sabes que tenemos una ley de cine muy buena. Sí. Y bueno. Sí, porque tenemos cosas buenas. Sí, la verdad es que sí, tenemos Vamos cosas a decir buenas. Pero bueno, los desafíos que fuimos presentando en la parte de financiamiento, logramos convertirlo en oportunidad. Nosotras fuimos la primera casa productora que abrió una plataforma de financiamiento colectivo propia, nuestro propio website. Y donde la gente apoya, donde ¿no? la gente, exacto, donde la gente donaba para que la película se realizara. Buenísimo. Y tuvimos donantes de la diáspora, o sea, nos dimos cuenta ahí que los dominicanos de la diáspora realmente están muy comprometidos con su país. Muy comprometidos. Gente de Estados Unidos, de España, que nos apoyaron. Ganamos FONPROCINE, que es el Fondo Público Nacional, en 2 categorías, desarrollo y postproducción. Y bueno, y sí que logramos también financiamiento a través de ley de cine. Y es una película que hicimos en alianza con 2 universidades importantes aquí, INTEC y la Pucamaima. Lo que les decía, entendiendo un poco la historia de la realización, es cómo a ustedes, en lo personal, el documental les ha tocado. ¿Ha valido la pena cada protesta? Desde una visión personal de cada una, ¿qué no debemos de volver a hacer? O más bien, ¿qué podemos mejorar como nación? Mira, yo creo que ha valido la pena 100%. Todavía nosotras mismas creo que no somos conscientes del valor y el impacto que va a tener en años este documental, porque es un documento que va a quedar para la historia realmente, y sobre nuestra historia reciente, y con una perspectiva de esa mirada de nosotras como mujeres realizadoras, que también es importante. O sea, ¿qué temas estamos tocando ahí? Temas como el matrimonio infantil, temas como los derechos reproductivos de las mujeres, o sea, que son temas que seguimos teniendo personas que están discutiendo y llevando a cabo esas decisiones por nosotras. Y de nuevo, o sea, es como un círculo vicioso. Entonces, cuando tú me preguntas cómo quizá la película me ha cambiado, yo siempre digo que esta película me mantiene bastante humilde, bastante aterrizada, porque cuando yo decidí hacer cine, y siempre las películas que yo veía, yo pensaba 2 cosas. Wow, no quiero ser nunca pretencioso. O sea, como cineasta. Me da mucho miedo ser pretenciosa. Y pretenciosa porque siempre creo que el valor real está dentro de la historia, tú sabes, o sea, dentro del mensaje que tú quieres contar. Y luego la forma tiene que sumarse a ese mensaje. No puede ser que la forma sea mucho más exponencial, ¿no? O sea, que quede oculto ese mensaje. Tiene que aportar, y yo pienso que eso es lo que ha pasado con el documental. Al final hemos ido sumando apoyos, distintos artistas han colaborado en este proceso. Y ha sido lindísimo ver cómo al final la historia cumple con su misión. Que uno quiera o no, al también estar en este entorno educativo, también termina llevando como esa parte de educación a la vez que entretiene. Entonces, tú piensas en esta banda sonora, que para mí la banda sonora es un aporte lindísimo. Es la primera banda sonora de Pororó, por ejemplo, una banda musical dominicana. Se siente el Caribe dentro del documental. Se siente como el nuevo lenguaje de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, que no nos podemos hacer de la vista gorda de que es lo que está pasando, y así. Y me imagino que formaron parte. Si hay varios años de historia de protestas, me imagino que las redes sociales formaron una parte fundamental para el llamado a la gente. Así totalmente mismo. Muchas de esas movilizaciones se gestaron, fueron en plataformas así abiertas de redes sociales. Entonces, cuando uno ve que salen, como te decía, de la sala de cine, sobre todo personas que quizás, como tú decías, no tienen las mismas ideas o no comparten tal vez las mismas formas ideológicas, ¿no? En que vemos el mundo, ¿no? O como debería de ser el mundo. Pero te dicen, mira, me siento una persona más empática.
luego de ver este documental. Violeta, tú decías algo que yo me identifico mucho con eso de no ser pretencioso, aunque yo sé que yo soy una persona, por ejemplo, yo soy muy apasionada, muy categórica con mis convicciones, con mis cosas, pero al final, o sea, en mi corazón, yo lo que quiero es conectar con la gente, por eso hago este programa. Sin embargo, a veces yo siento que no tener pretensión puede jugar en contra de uno en este tipo de sociedades. O sea, aquí se le da mucho brillo. ¿Tú entiendes? ¿Ustedes entienden lo que yo les quiero decir? O sea, aquí la gente le gusta como ese aceite. ¿Tú entiendes? Yo creo que vivimos la cultura del empaque. Exacto. La cultura del empaque, donde lo que se diseña y llama la atención. Aunque adentro no haya sustancia, aunque sea vacío, sea hueco, completamente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que cuando uno dice eso, no, porque tú estás juzgando. Y yo digo, o sea, y ahí viene mi pregunta. ¿Se puede ser justo haciendo un trabajo como el que ustedes están haciendo? Tú te preguntas en lo personal, ¿yo puedo ser una persona justa? Porque detrás de ese mensaje de aquí estamos, es dónde está la justicia, dónde está la equidad, dónde está el respeto de cada ciudadano. Tú sabes. Entonces, tú puedes decir, yo soy una persona justa y son justos conmigo. Porque tú puedes tratar de hacer, o sea, de hacer todo lo posible en la vida de manera pragmática, de ser justa, pero son justos contigo. Yo creo que por esa cultura del empaque, porque a veces la gente se mete en la cultura del empaque porque dice, no, pero que yo no voy a dejar que me jodan. Sí, yo pienso que, a ver, que ese sentido y esa sed de justicia es algo como constante, ¿no? El día que uno no tenga nada por lo cual buscar esa justicia, pues yo creo que no sé en qué tipo, o sea, no sé cuál será ese tipo de sociedad. Creo que no, que siempre hay como razones por las cuales seguir buscando esa justicia. Y cuando tú me dices lo de la pretensión o lo de la gente que de repente vive con esa cultura, yo creo que al final la gente valora y se da cuenta y aprecia el contenido, el trabajo, el esfuerzo, y se nota. Una de las cosas que nos han dicho es como, se nota que esta película tiene mucho amor. Como que fue curadita, corazón, como que se le dedicó ese tiempo, ¿no? Hay cosas que salen al vapor y bueno, pero hay otras cosas que se toman más tiempo y que de repente pues la gente lo sienta como quizá como un abrazo. Si se pero aún lo que decir. sale al vapor se siente muy orgánico, muy natural y muy real. Okay. Pero se siente como un abrazo de estamos juntos en este lío, o es un abrazo de bueno, vamos a seguir adelante. No, se siente de aquí estamos. Aquí estamos. Se siente un abrazo de aquí estamos y aquí estamos juntos y vamos a echar para adelante. Sí, yo me imagino que la palabra contraria o la acera contraria de aquí estamos es la indiferencia. Me imagino que por ahí viene que por ahí va la flecha, ¿no? O sea, desmontar la indiferencia. En tu caso, Alexandra, tú vienes con una trayectoria de realización, al igual que Violeta. ¿Tú habías hecho un trabajo similar? Mira, yo vengo del activismo también. De hecho, cuando tú mencionaste lo del 4%, fue un movimiento del que fui parte inicial, ¿no? Con aquel video, Educación para el Mañana, que hizo la Fundación Cerrito y Cruz, y que luego a partir de ahí es que sale... que tú estás en ese video. Exacto, que estoy en el video y ahí se están compartiendo como los datos de la realidad de la educación en la República Dominicana. Y la verdad que me identifiqué mucho con tu comentario, porque cuando nosotras evidenciamos lo que estaba pasando en aquel momento en nuestro país y luego logramos esas movilizaciones, ¿no? Fue un compromiso y un orgullo cívico, ¿no? De wow, no, todos queremos lo mismo, todos queremos una educación de calidad y tal, y
Y qué mal que todavía que 15 años, casi 20 años después, seguimos con un sistema tan deficiente. Yo creo que particularmente mi idea de apoyar la realización de esta idea cuando Virginia me lo contó, era de seguir aportando a mi República Dominicana, que bueno, que nos viene decepcionando cada vez, y que mi creencia de hacer un cine que sí pueda ser agente de cambio, ¿no? Un cine que sí pueda abrir estas conversaciones, pues sí que me movió mucho a que pudiésemos hacer posible este proyecto cinematográfico. Y que luego nosotras como equipo, ¿no? Como casa productora, pues creáramos y consolidáramos como un proyecto cinematográfico más allá de esta película. Yo estoy formada en comunicación, igual que mis socias, Violeta y Virginia. Y ya luego pues sí que me he especializado más en las áreas de producción y distribución de pero de películas. en el documental no, porque yo no lo he visto aún, en el documental no hay, o sea, todo lo que ocurre en el documental es de históricamente lo que ha pasado con las movilizaciones, con las protestas, o ustedes también tienen material, vamos a decir, inédito, que ustedes fueron creando, conversaciones, o sea... Sí, casi sí. yo te diría que un 85% de material inédito de nosotras. Sí, o sea, un trabajo de investigación. Claro. Sí, esa parte de contextualizar el tema de las movilizaciones sí es material de archivo, material recopilado, de personas que estuvieron en distintos espacios movilizándose. Pero sí, nosotras, ese material dentro del Congreso es de nosotras. También hay material de archivo de algunas sesiones dentro del Congreso y muchas entrevistas a periodistas, entrevistas a activistas, personas que de diferentes espacios políticos también, de diferentes partidos, que un poco se expresan con relación a esas temáticas que vamos tocando. ¿Y cuál es, al final, cuál es la justificación de por qué ocurrieron las cosas que ocurrieron? O sea, ¿hay una razón real de lo que pasó en el 2020, la suspensión de las elecciones? O sea, ¿cuál es la conclusión? Mira, yo creo que la conclusión la tenemos que sacar todos y todas cuando veamos la película, porque realmente nosotras abrimos espacio para que podamos conversar sobre lo que fue ese fraude electoral. Y que bueno, y que quedó, nunca se mostraron como las evidencias, o sea, nunca se confirmó que efectivamente fue así, aunque sí hubo un llamado de la sociedad y con evidencias de la propia sociedad de que fue un fraude electoral. Y que además ese 2020 fue como, digamos, la cerecita del hartazgo nacional, ¿no? Y fue lo que nosotros decimos como un punto de quiebre, de a partir de aquí, ¿cuál es la sociedad que nosotros tenemos que estar construyendo? Así y hacia dónde tenemos que estar mirando como República Dominicana. Y eso es lo interesante que tiene la película, que parte de toda esta generalidad y luego va entrando a lo particular de mostrarnos, ¿no?, estos nuevos liderazgos que están surgiendo. Y cómo tú puedes conquistar otras voluntades, ¿no? Y cuáles son esos distintos espacios donde también la gente puede aportar y participar. Pero bueno, yo creo que una conclusión, un resultado no es algo que la película te va a presentar, porque nosotras, como te mencionamos, no nos centramos solamente en la movilización de la Plaza de la Bandera, ¿sabes? Nosotros recopilamos todo lo que han sido las movilizaciones en los últimos años. Lo que pasa es que, y por eso me parece tan valioso el trabajo que ustedes han realizado. Digo, por eso y por un montón de razones más, pero quiero especificar esta razón. Es que, como decía Violeta, queda un documento a presentar, a ver, que va a quedar para la historia, de los esfuerzos que nosotros como nación hemos hecho demandando cambios. Sin embargo, nunca, por lo menos yo voy a hablar de mi experiencia de vida como dominicana, nosotros no hemos tenido casi nunca una conclusión y una sentencia. O sea, de manera general,
Por ejemplo, nosotros que crecimos entendiendo lo que fue la dictadura de Trujillo. Yo como joven, cuando estaba en el colegio, ¿cuáles eran mis preguntas? Pero a este señor se le hizo un juicio político a su familia, a toda la gente que estaba alrededor de él, toda la gente que se aprovechó, que utilizó este país como su caja chica en todos los sentidos, que abusó, que asesinó, que mató. O sea, ¿dónde está la justicia? Y arrancamos con Trujillo, pero podemos irnos más para atrás y podemos ir un chimba para adelante con Balaguer y con muchísimo. Entonces nosotros nunca hemos tenido, porque en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Como que hubo un juicio y sí, como que se llevó gente presa. Dime, tú sabes Violeta, que uno de los temas que se quedaron fuera, porque cuando uno tiene que editar y decidir, ¿verdad? Pero uno de los temas que en un principio queríamos precisamente tocar tiene que ver con eso. Aquí no hay una ley de memoria histórica. No. No hay, no existe. Se ha propuesto, mucha gente se niega, hay muchos intereses. Y definitivamente hay mucha gente que necesita justicia. Yo creo que cuando tú me mencionas lo de la justicia, y parte de la justicia precisamente es esa. O sea, el hecho de que haya pasado algo hace muchos años no significa que debe de quedar impune. Exactamente. No, o sea, tenemos que reclamar eso. Entonces, Violeta, nosotros ni siquiera sabemos a ciencia cierta, por lo menos yo puedo ser muy ignorante, que alguien me ilumine la vida, pero yo no sé cómo surgió Trujillo. O sea, yo no sé cómo Trujillo llegó a ser la persona que fue. De verdad, o sea, yo no entiendo que era un bandido, que si yo qué, que si estaba en el ejército, que llegaron los gringos. Sí, pero ¿cómo llegó donde llegó? ¿Por qué llegó donde llegó? ¿Por qué Balaguer, que estaba al lado de un dictador, se convierte en el presidente? O sea, ¿cómo pasaron las cosas como pasaron? Y no me manden a leer historia y a leer libros, que yo he leído muchos libros y ninguno me satisface porque no hay una ley de memoria histórica. Exactamente. Un poco este documental también lo que pretende es motivar a que las nuevas generaciones de cineastas, documentalistas, periodistas, pues también abarquen otros temas, porque no podemos tratar todo, ¿verdad?, dentro de una película. Claro. Pero definitivamente hace falta esa memoria histórica y la ley de memoria histórica, o sea, las dos cosas. Entonces, de alguna manera, este documental viene a ser ese aporte y abrir ese tipo de conversaciones que me parece valiosísimo lo que tú acabas de decir. Entonces necesitamos más representantes que entiendan la importancia de esto. O sea, porque en Argentina sí han tenido esos juicios políticos. Y no lo sueltan. Y no lo sueltan. Y no lo sueltan. No, y se vuelve y se cuenta. Y pues vemos películas sobre eso y vemos constantemente, ¿no? Tú tienes las Madres de Mayo. Tú tienes las Madres de la Plaza de Mayo. O sea, esa gente todo el tiempo, y tú dices, bueno, pero están viviendo en el pasado, pero es que nosotros también estamos todo el tiempo en el futuro. O sea, nosotros como que no queremos. Yo tengo un amigo, que probablemente ustedes lo conocen, Rubén Lamarche, que Rubén dice, el dominicano está triste, pero no quiere entrar en eso. Entonces, ¿entiendes? Fake it until you make it. Vámonos a la pausa, ya regresamos con Alexandra y con Violeta, aquí estamos. No pongas el amor en pausa.